Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que transitando de la mejor manera esta semana y este tiempo. Bueno, vamos a ir arrancando de a poquito. Y bueno, estaré atento a quienes se vayan sumando para ir admitiéndolos. Bueno, como un poquito les puse ahí en el grupo de Facebook, hoy vamos a trabajar con la semilla social de Eliseo Verón, que es uno de los textos fundamentales y transversales de toda la materia, siendo que con este texto y con este autor, con estas herramientas es que vamos a hacer el abordaje de la metodología de análisis de discursos, que es la metodología que van a tener que aplicar de cara a lo que ya están trabajando en el teórico en relación con el trabajo final, que imagino que bueno, ya vienen avanzando paso a paso en el espacio del teórico, ya habiendo definido objetos de estudio para hacer el abordaje de análisis y trabajando ya de cara a la realización del mismo. Que quizás un poco la idea siempre en el práctico poder acompañar ese proceso, si se quiere, de forma invertida, como es en cualquier otra materia. Aquí quizás hacemos el abordaje más teórico, y en el teórico justamente hacen el abordaje o con el profe van haciendo el desarrollo más práctico de cómo hacer la realización de ese análisis. Pero obviamente van las dos de la mano, y que también, algo que también venimos trabajando en conjunto entre el espacio del teórico y el espacio del práctico, es que en el teórico arrancan en un principio ya delimitando y mirando de cara a la realización del trabajo final. En cambio, desde el práctico iniciamos desde aquella primera discusión, si se quiere, más filosófica, con Rorty, Nietzsche y Cassirer, hasta llegar a algunas de las dimensiones de entrada de análisis más específicas, ya sobre el final de la cursada, obviamente con un tiempo antes de que tengan que terminar de confeccionar su trabajo final para la entrega del mismo. Y bueno, en esta clase y la clase que viene van a ser dos clases completamente fundamentales, porque justamente, como les decía en un principio, vamos a estar trabajando con la semilla social, que es el texto que es la base teórica más importante para que ustedes puedan realizar ese trabajo final. Porque en definitiva, en esta propuesta teórico-metodológica, lo que Verón justamente nos propone es una metodología de análisis que tiene un basamento teórico muy, muy complejo, pero también muy claro, que tiene que ver mucho con lo que ya venimos viendo en esa primera parte más de discusión más filosófica, y después también con el abordaje del tramo de la relación signo-sentido con Peirce, y que justamente, bueno, ya habrán visto quienes ya hayan leído o si ya empezaron a leer los 3 capítulos de la semilla social, que, bueno, uno de los conceptos claves tiene que ver con el concepto de condiciones de producción, que todo discurso social tiene como parte de su configuración, o como una de sus dimensiones, las condiciones de producción, que ustedes además justamente van a tener que hacer el análisis en el trabajo final a partir de las condiciones de producción del objeto de estudio que hayan elegido, y que justamente Peirce forma parte, sin lugar a dudas, y forma parte muy transversalmente de las condiciones de producción de la semilla social de Eliseo Verón. O también, podríamos decir que Peirce forma parte de las condiciones de producción de todo el basamento de toda la propuesta teórico-metodológica de Verón. Es decir que dentro del texto de Verón, dentro de la propuesta de Verón, y dentro de la teoría y la metodología que propone Verón, vamos a encontrar un montón de aspectos vinculados a los planteos teóricos de Peirce, que es lo que fuimos viendo en las clases anteriores. Entonces me parecía importante, antes de meternos de lleno con la semilla social, que obviamente vamos a empezar a trabajarla hoy, pero también la vamos a continuar la clase que viene, me parecía importante también recuperar, bueno, justamente cuál es esa relación productiva, ¿sí? O desde qué lugares podemos establecer esas relaciones para decir que dentro del discurso de Eliseo Verón podemos encontrar en sus condiciones de producción mucho de la propuesta de Peirce desde la mirada teórica. Y una vez que podamos repasar como esas relaciones productivas entre Verón y Peirce,
sí entonces empezar a meternos hoy, quizás desde una manera más introductoria, con el planteo teórico-metodológico de Verón, y sí la semana que viene terminar de hacer el abordaje, porque bueno, también otra salvedad que me parece importante decirles ahora, antes que nos metamos ya derecho en la clase, es que vamos a tener estas dos clases sobre Verón, sobre la semiosis social y sobre la propuesta de metodología de análisis, y la semana siguiente, es decir, esta semana Verón, la semana que viene Verón, y la otra semana vamos a tener un nuevo parcial domiciliario donde van a tener que trabajar en relación a esta propuesta metodológica. Ese va a ser el segundo parcial, y después el tercer parcial será en relación ya a las entradas o a las diferentes dimensiones de análisis más específicas que las vamos a trabajar con el autor y los textos de Oscar Steinberg, con los conceptos de género y de estilo, y después volveremos a retomar Verón con los conceptos de enunciación y los diferentes tipos discursivos, para que ustedes tengan a partir de esas herramientas, o cerrar ese camino de, si se quiere, más teórico, para que ustedes ya tengan todas las herramientas para hacer el abordaje práctico de análisis discursivo. Cuando cerremos esa tercera parte con Steinberg y lo que nos quede de Verón, ahí será el tercer parcial y el último parcial de la cursada. Y con respecto a los parciales que ya les tomé, la semana que viene seguramente ya quienes hicieron la entrega del mismo, les voy a estar haciendo la devolución pertinente que esta semana no llegué. Bueno, me tomo el matecito y arrancamos. En principio espero que ya hayan podido empezar a leer la semiosis social. No es un texto difícil, es un texto difícil. Quizás no tan complejo como los primeros que veníamos viendo, porque ya es mucho más contemporáneo en términos de cuándo fue escrito. Verón es un semiólogo argentino que después se formó mucho en la escuela francesa, hizo muchos posgrados allá en Francia, y a partir de esa corriente de escuela francesa de la semiología en las décadas de los 70, 60, 70, es que, bueno, un poco lo veíamos la semana pasada con Peirce, y un poco también lo veían en la clase del aula web que estaba publicada con el video con Oscar Lutzak, donde también explicaba un poquito esta perspectiva de Verón, desde mejor dicho, la perspectiva de Peirce desde la mirada de Verón. Que bueno, justamente esa corriente francesa es la que recupera muchos de los postulados de Peirce, y bueno, Verón era parte de esa corriente francesa, y luego, bueno, continúa sus estudios, siempre vinculados a diferentes tipos discursivos, en principio, en los escenarios de los medios masivos de comunicación, para luego sí después trabajar con otros tipos discursivos que vamos a ver más adelante. Pero el texto fundante es este texto de la semiosis social, que justamente lo que hace es, por un lado, hacer un abordaje teórico, recuperando la perspectiva de Peirce, en términos de la concepción ternaria de la significación, en términos del concepto de semiosis infinita, en términos del concepto de la materialidad del sentido, en relación a esto de la construcción social de lo real, ¿sí? Como 4 elementos centrales de su propuesta, si se quiere más teórica, para después sí adentrarse en la propuesta más metodológica, que obviamente por eso es una propuesta teórico-metodológica, donde básicamente lo que nos propone es una forma de hacer un abordaje de análisis de los discursos sociales. Pero bueno, primeramente sí hace toda una propuesta teórica para dar cuenta de qué es discurso y qué son los discursos sociales y cómo se constituyen y cuáles son las diferentes dimensiones que dan cuenta de la producción y de la circulación y del momento de recepción de los discursos sociales, para así después eso tomarlo en términos de proponer una metodología de análisis propiamente dicho. Es decir, una forma, ¿sí? Con unas reglas de juego para poder hacer abordajes de análisis discursivos en términos de discursos sociales. Pero bueno, en principio a mí me parece importante esto de poder recuperar desde las condiciones de producción de Verón, concepto de condiciones de producción que vamos a meternos mucho más en profundidad en la clase que viene,
pero que claramente ustedes, quienes ya hayan leído la semiosis social o que ya la estén leyendo, ya se han encontrado con ese concepto. Que, bueno, dentro de las condiciones de producción de Verón, de la semiosis social y de toda su propuesta teórica, vamos a poder encontrar relaciones productivas con los planteos de Peirce. En principio, podemos encontrar 4 relaciones productivas muy profundas o muy presentes en todo el trabajo de Eliseo Verón, y que me parece muy importante que las recuperemos también para poder refrescar un poquito todo lo que venimos trabajando con Peirce, y también para que ustedes vean justamente el linkeo o las relaciones que nosotros podemos establecer entre el recorrido que venimos haciendo en la materia y cada uno de los autores y cada uno de los textos que vamos trabajando. En este caso, estos 4 aspectos, si se puede llamar de alguna forma, que claramente aparecen en el trabajo de Verón y que son parte de sus condiciones de producción y que podemos establecer esa relación productiva con Peirce, tienen que ver con la concepción ternaria de la significación, ¿sí?, con el concepto de semiosis infinita, con el concepto de materialidad del sentido y con el abordaje teórico de la construcción de lo social de lo real, ¿sí? Ahora igual vamos a detenernos un poquito en cada uno de estos aspectos. Que justamente, de alguna forma, en esta relación productiva entre Verón y Peirce, se centra justamente en el concepto y el funcionamiento de la propuesta del signo o del concepto de signo de Peirce, ¿sí? Entonces, vamos a ir repasando cada uno de estos aspectos como para que quede un poco más claro esta relación productiva, que es fundamental también para entender desde qué lugar se para Verón y también cuál es esa propuesta teórica que nos hace Verón. En principio se para desde la concepción ternaria de la significación, que también es el basamento teórico fundamental de Peirce. Es decir, cuando nosotros hablamos, bueno, un poco ustedes me lo tuvieron que explicar cuando hicieron el parcial. Esto es la concepción ternaria de la significación, que tiene que ver con la noción de signo de Peirce, y con esto de entender cómo nosotros conocemos y cómo abordamos el mundo que nos rodea, cómo sentimos, cómo entendemos, cómo percibimos la realidad, que es a través de, o a través no, sino que es en el estado de terceridad, ¿sí? O que nosotros leemos todo el mundo o todo lo que nos rodea desde la terceridad, es decir, desde esas convenciones, desde esos pactos sociales, desde esas leyes, desde esa construcción simbólica, desde toda esa construcción sígnica que nosotros hacemos, ¿sí?, para poder dar cuenta de todo lo que nos rodea y nosotros poder abordar todo eso que nos rodea, ¿sí? Un poco lo vieron también en la clase pasada con la clase de Oscar, que estaba subida en el aula web, que de alguna forma Verón se aleja del modelo binario del signo, de ese modelo binario del signo que proponía la lingüística de Saussure, se aleja un poco de la concepción lineal de la comunicación y para justamente tomar este modelo ternario y de esta forma como buscar dar cuenta de toda la complejidad que uno puede abordar desde el lugar de analista de cualquier escena comunicacional, ¿sí?, y poder también dar cuenta desde este modelo ternario de la significación y de este modelo ternario del signo, poder dar cuenta de la producción social de sentidos, toda la complejidad que ello lleva entender la producción social de sentidos o la producción de los discursos sociales. Un poquito después más adelante lo vamos a ver, que una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con la metodología de análisis de Verón es que justamente lo que involucra en todo proceso de análisis es el proceso social, cuestión que en el modelo binario quedaba por fuera, ¿sí? En este modelo ternario, desde la concepción ternaria de Peirce, es que de alguna forma lo que trata de dar cuenta también Verón es que todo proceso social va a dejar huellas en los productos que nosotros estemos analizando. Entonces, por un lado se para desde la concepción ternaria de la significación, es decir, se para desde este modelo ternario y se para desde esta lógica de que nosotros miramos y entendemos el mundo a partir de la terceridad, ¿sí? Un segundo aspecto tiene que ver con el concepto de semiosis infinita, que básicamente tiene que ver con entender que el signo siempre es en relación, ¿sí?, si lo miramos desde la perspectiva teórica de Peirce. Es decir, si entendemos que el signo siempre es en relación, bueno, con la misma lógica, lo que Verón va a plantear es que todo proceso de producción de un discurso es resultante de una instancia de reconocimiento, ¿sí?, es decir, que implica un fenómeno de reconocimiento previo, y toda instancia de reconocimiento tiene a su vez una instancia de producción previa, ¿sí?, o sea, parte de un fenómeno de producción. Entonces, ahí lo que van a ver es que como
si lo vemos desde el lugar de Peirce, un signo deviene de otro signo, porque siempre un signo es en relación y nunca en sí mismo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a entender un signo en función de cómo está rodeado, como lo veíamos la clase pasada cuando explicábamos con diferentes ejemplos cómo funciona el signo y cómo, a partir de cómo está rodeado un signo, nosotros lo entendemos. Bueno, justamente un signo deviene de otro signo, es decir, nunca es en sí mismo, siempre en relación, y genera otras relaciones sígnicas, y esas relaciones son infinitas, ¿sí? Las posibilidades son infinitas. Bueno, también todo discurso deviene de otro discurso y genera a su vez otro discurso, ¿sí? Nunca también un discurso nosotros podemos hacer el abordaje analítico en sí mismo, sino siempre en relación con un montón de dimensiones que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y la clase que viene, pero que justamente son dimensiones que van a ir dejando marcas que nosotros vamos a transformar huellas. Es decir, lo que vamos a estar buscando es desmontar operaciones para dar cuenta de cómo otros discursos puedan estar operando en ese discurso que nosotros estamos analizando, ¿sí? Pero esto también es muy importante, esto de entender el concepto de semiosis infinita, que deviene de este concepto del signo en relación de Peirce, y de entender que un signo nunca es en sí mismo y siempre es en relación, porque así lo vamos a poder abordar, y un discurso siempre va a dar cuenta que de discursos anteriores, y ese mismo discurso que nosotros podemos estar analizando va a dar producción a discursos futuros una vez que está en circulación, ¿sí? Por eso también nunca un discurso es en sí mismo. Un tercer aspecto que recupera Verón de Peirce tiene que ver con la materialidad del sentido, ¿sí? Que es otro concepto clave de Peirce, que tiene que ver con que también, por un lado, Verón separa también desde la perspectiva teórica de entender que todo texto es un paquete de materia significante, es decir, el texto no es solamente lo que nosotros podemos escribir o lo que nosotros podemos leer, sino que es todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo paquete de materia significante lo podemos abordar como un texto a ser analizado. Y como el signo para Peirce siempre se dispara o se comprende, y se comprende a partir de los signos, de los cinco sentidos que nosotros tenemos, es decir, nosotros de la única forma que nosotros podemos entender un signo es si lo podemos materializar. Que lo podemos materializar a partir de cualquiera de nuestros, de nuestros cinco sentidos. Pero que si no lo podemos materializar, no lo podemos entender, ¿sí? Ahí está uno de los fundamentos del concepto del signo de Peirce. Bueno, ese fundamento de la materialidad desde la perspectiva de Verón es que, bueno, Verón lo que hace es sumarle la mirada de que el sentido siempre dispara un fenómeno material. Verón lo que va a decir es que toda producción de sentido siempre tiene su manifestación material. Y que esa materialidad es la que nos permite a nosotros hacer el abordaje de análisis, ¿sí? Es decir, de la única forma que nosotros podemos hacer un abordaje de análisis es desde la propia materialidad de ese discurso. Más adelante lo vamos a ver con otros autores, tanto con Steinberg como con Traversa, con el concepto de dispositivo, que justamente a partir de esas materialidades, desde los dispositivos, desde donde se está asentado ese discurso que nosotros estamos analizando, es que nos va a imponer reglas de juego específicas y que nosotros esas reglas de juego las vamos a tener que tener en cuenta para poder hacer ese abordaje de análisis. Pero que sí o sí necesitamos esa materialidad, porque si no es imposible abordar la realidad que nos rodea, porque esa realidad que nos rodea es infinita, ¿sí? Y lo que nosotros como analistas hacemos es congelar una porción de esa realidad, ¿sí? Para extraerla de esa red de semiosis infinita y poder, desde esa materialidad, hacer el abordaje de análisis. Básicamente lo que nos dice Peirce es, para entender necesitamos materializar, ¿sí? Verón lo que nos va a decir es, para analizar necesitamos materializar, ¿sí? Ahí está como claramente la relación productiva entre un autor y el otro. Y por último, el cuarto aspecto sumamente importante en esta relación productiva entre Peirce y Verón tiene que ver con este planteo de la construcción social de lo real. Es decir, la relación que se puede establecer entre lo existente y el mundo de la ley o del mundo de lo que vivimos nosotros como terceridad, ¿sí? ¿Se acuerdan siempre, desde las primeras discusiones de la primera etapa más filosófica hasta hoy, siempre vengo poniendo o subrayando, por decirlo de alguna forma, que nosotros desde esta perspectiva de la materia nunca ponemos en discusión la existencia material,
sí lo que ponemos en discusión es cómo construimos esa realidad, o sea, cómo se construye lo real y cómo nosotros hacemos ese abordaje de lo real, más allá de la existencia material propiamente dicha. Es decir, ¿por qué nosotros a este termo lo entendemos como un termo y no como otra cosa, más allá que el termo existe en términos materiales, ¿sí? O como hablábamos las clases pasadas con el ejemplo del unicornio. El unicornio no es que existe en términos de que nosotros vamos por la calle y podemos encontrarnos con un unicornio, porque sabemos que en verdad es una invención, pero que esa propia materialidad, a partir de esos mundos fantásticos, le dan una existencia y es parte de nuestro mundo real en términos de entender ese juego discursivo, ¿sí? Ese juego sígnico que permite que nosotros, más allá que un unicornio en términos materiales no existe, en términos de la percepción de lo real, en términos de la percepción del mundo que nos rodea, un unicornio sí existe, ¿sí? Porque podemos materializarlo, porque podemos entender el concepto, porque podemos jugar con los más peques, con un peluche de un unicornio, digo, porque hay dibujitos, películas, hay un montón de signos que alimentan a esa construcción de lo real de ese concepto de unicornio. ¿Se entiende? Entonces, desde esa concepción de la construcción social de lo real, es que también se para Verón, donde, bueno, como ya sabemos, y como lo venimos diciendo, vivimos en terceridad. Entonces, Verón, desde esa misma perspectiva, también se para desde la lógica de la diferencia entre lo existente y lo real, ¿sí? Una cosa es lo existente y otra cosa es la discusión sobre lo real, sobre qué nosotros como sociedad le damos estatus de real, ¿sí? A partir de las convenciones sociales, a partir de los pactos sociales, a partir de esos pactos que dan cuenta que algo es verdad o no verdad en un momento determinado, en un territorio determinado, en un proceso cultural determinado, ¿sí? Es decir, ponemos en discusión qué es lo que nosotros como sociedad pactamos, ¿sí? Que sea real o no, dentro de nuestra mirada y dentro de nuestro abordaje sobre el mundo. Es decir, lo real que es construido a partir del lenguaje, ¿sí? Y de los pactos y convenciones sociales, como les dije, y que produce sentido en tanto juego del lenguaje, ¿sí? Básicamente, esta idea teórica o esta perspectiva teórica en términos de poner en discusión la construcción social de lo real tiene que ver con qué es real o no, o qué no es real lo determinan las sociedades y los procesos sociales y culturales en los cuales estamos inmersos, ¿sí? Entonces, para repasar, ¿cuáles son los cuatro aspectos fundamentales de la relación productiva entre Peirce y Verón? ¿Qué cosas Verón toma de Peirce, ¿sí? Para dar cuenta de su perspectiva teórica y de su perspectiva teórico-metodológica? La concepción ternaria de la significación, el concepto de semiosis infinita, la materialidad del sentido y la construcción social de lo real, ¿sí? Esos cuatro aspectos son los aspectos fundamentales de la relación productiva entre Peirce y Verón. Es decir, cómo Peirce aparece o es parte de las condiciones de producción del discurso de Verón. ¿Vamos hasta ahí? Esto siempre a mí me parece que es importante en términos de, también porque es un primer ejemplo muy claro para abordar el concepto de condiciones de producción, que es un concepto clave para la metodología de análisis de Verón, que lo vamos a profundizar la clase que viene, pero que ya con este primer abordaje podemos dar cuenta claramente de a qué refiere Verón cuando habla de condiciones de producción, al tomar el propio discurso de Verón, desde la semiosis social, ¿sí? Y cómo dentro de la semiosis social, dentro de las condiciones de producción de la semiosis social como discurso, hay otros discursos anteriores que están operando sobre la semiosis social. ¿Cuáles son esos otros discursos? Por ejemplo, estos cuatro aspectos teóricos que se retoman de la propuesta teórica de Peirce, ¿sí? Ahí está esa relación productiva. Es decir, nosotros reconocemos como marcas en la superficie textual de la semiosis social estos cuatro aspectos que aparecen en el discurso de Peirce. Entonces, cuando nosotros podemos establecer esa relación entre estos cuatro planteos teóricos que nos hace Verón, en verdad son planteos teóricos que nos hace Peirce, cuando establecemos esa relación es que esa marca la transformamos en huella y estamos desmontando esa operación discursiva para dar cuenta que esas dimensiones
son parte de las condiciones de producción de Verón a partir de planteos teóricos de Peirce. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer ustedes todo el tiempo como analistas en términos de dar cuenta de discursos anteriores que puedan estar operando en el discurso que ustedes estén analizando. ¿Sí? Profesor, ¿eso tendría la relación entre el signo y el objeto? Recuerden que nunca, primero, siempre la relación es ternaria, ¿sí? Más allá que claramente nosotros establecemos una primera relación, o la que más interesa es entre el objeto y el representamen, ¿sí? Pero que si entiendo tu pregunta, Janet, en términos de que si eso tendría relación entre el signo y el objeto, lo que estamos viendo en términos de concepción ternaria de la significación, este primer aspecto que tiene relación entre Peirce y Verón, tiene que ver con entender que nosotros, primero cómo funciona el signo en términos de modelo ternario de la significación, es decir, que un signo está compuesto por 3 elementos, que a su vez son signos, el representamen, el objeto y el interpretante, pero sobre todo, lo importante no es en esta relación productiva entre Peirce y Verón, el concepto de objeto, representamen e interpretante, sino lo que es importante es entender la lógica de cómo nosotros entendemos y conocemos el mundo, que es a partir de este modelo ternario y de entender que nosotros vivimos en terceridad y leemos el mundo en terceridad, es decir, leemos el mundo a través de signos. ¿Sí? Eso es lo que recupera Verón, no lo más finito en términos de cómo está compuesto el signo, porque eso ya está dado y porque Verón no se mete en esa discusión, sino que toma ese modelo ternario para justamente dar cuenta de los procesos de producción social de sentidos y de los procesos de producción de discursos sociales. ¿Sí? Es decir, toma el modelo ternario, toma esta lógica de significación ternaria, toma esta lógica de entender que nosotros leemos el mundo en terceridad, que leemos el mundo en signos. ¿Sí? Bien. Nos quedan 5 minutos, bien. Entonces hasta ahí, esta primera introducción que me parecía que era importante, de poder establecer esta relación productiva, y ahora nos vamos a ir metiendo muy de a poquito, ¿sí? Quizás desde una instancia más introductoria, a esto de la teoría de los discursos sociales de Verón. ¿Sí? Por un lado, entender que la teoría de los discursos sociales de Verón, o la teoría de la discursividad social, lo que nos propone Verón es una metodología científica, una metodología de análisis. Es decir, que nosotros tenemos que entender este planteo teórico y esta propuesta teórica de Verón como una forma de hacer, ¿sí? Es decir, como una forma de análisis discursivo. Es decir, como todos sabemos, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de una forma de hacer algo, ¿sí? En este caso, lo que nos propone Verón, primero desde una perspectiva teórica y después desde una propuesta metodológica propiamente dicha, es, bueno, darnos herramientas para nosotros, si nos queremos parar como analistas, poder hacer ese abordaje de análisis de cualquier discurso social, de cualquier discurso que nos esté rodeando, ¿sí? Es decir, que es un conjunto de métodos en función, ¿sí?, de poder hacer un análisis o un abordaje de análisis discursivo. En este caso específico de Verón, en términos de su teoría de la discursividad social, lo que Verón se propone es el estudio de los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentidos, ¿sí? Y que lo que busca es reconstruir los procesos de producción de todo discurso, ¿sí? Es decir, lo que busca Verón a partir de dar cuenta de esta metodología es poder reconstruir el sistema productivo de todo discurso social. Es decir, cómo se produce todo discurso social y que nosotros podamos extraerlo de esa semiosis infinita y poder dar cuenta a partir del análisis que hagamos de esa instancia productiva que todo discurso social presenta, ¿sí? Que obviamente siempre va a ser después una escena artificial, porque no es que nosotros, bueno, salimos, nos ponemos el traje de analistas y como si estuviéramos en Matrix, nos metemos en una computadora, extraemos un discurso, lo ponemos en la mesa y nos ponemos a analizarlo. Es una escena artificial en términos de que hasta nosotros como analistas, en verdad, nunca nos salimos del lugar de usuarios o de consumidores
y que, más allá que como analista lo que buscamos es, de alguna forma, tomar distancia de ese objeto de estudio que nosotros vamos a estar analizando, seguimos inmersos en la semiosis infinita, porque seguimos leyendo todo en términos de signo, y seguimos leyendo todo lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, en términos de terceridad, ¿sí? Pero lo que nos dice Verón es, bueno, con esta metodología lo que vamos a intentar dar cuenta es, bueno, cómo poder desandar, poder deconstruir a partir de una escena artificial comparativa, cómo es el sistema productivo de cualquier discurso que nosotros elijamos analizar, ¿sí? Y cuando hablamos de discurso, que ahora lo vamos a ver un poquito más tarde, más adelante digo, nos referimos a la complejidad de dar cuenta de un abordaje de cualquier texto como paquete de materia significante, es decir, cualquier signo que nos rodea, que lo extraemos de esa red de semiosis infinita y que a partir de volcarle nuestra mirada como analista, lo transformamos en discurso. Es decir, cuando desmontamos todas las operaciones productivas que ese discurso presenta y podemos dar cuenta de cuáles son las huellas de todo el proceso social, político, cultural, económico, que están operando, o de muchos otros discursos anteriores y contemporáneos que estén operando sobre ese objeto de estudio, sobre ese discurso, sobre ese texto, perdón, o sobre ese producto que nosotros estamos analizando, ¿sí? Nos queda menos de un minuto. Cortamos acá. Aprovechen para ir al baño, renovar el mate y nos vemos en la próxima videollamada. Y arrancamos de vuelta con esta mirada de Verón desde la semiosis social. Bueno, vamos a retomar más o menos donde habíamos dejado, que era básicamente íbamos a empezar a adentrarnos de forma súper introductoria, pero empezar a meternos un poquito en esto qué significa lo que nos plantea Verón en términos de metodología de análisis. Sobre todo también me parece importante poder hacer en esta segunda videollamada que nos queda y en este tiempo que nos queda, de alguna forma poder mirar un poquito a qué refiero con esto de cuál es esta metodología de análisis, porque cuando uno lee la semiosis social, y después con algunos otros textos, pero sobre todo con la semiosis social, por momento, como él va haciendo todo el tiempo, va y viene entre su propuesta metodológica y la perspectiva teórica, muchas veces se presta confusión en términos de terminar de entender, bueno, cuál es esa metodología de análisis. Entonces me parecía interesante en esta primera clase introductoria de Verón, poder de alguna forma como sintetizar algunas cuestiones centrales que tienen que ver específicamente con la metodología de análisis que nos propone, para así después la clase que viene terminar de dar cuenta de toda esta perspectiva teórica que pone en juego Verón, y obviamente también recuperarla todo el tiempo con la metodología de análisis y sobre todo también con poder dar cuenta también de algunos ejemplos para poder mirar, bueno, cómo es esto de poner en práctica esta metodología que nos propone Verón. Para quienes puedan, si pueden prender sus cámaras, quienes puedan, porque si no siento que estoy hablando solo, y es tremendo. Y para saber también si están entendiendo, si no están entendiendo. Obviamente también está abierto el chat para que me vayan preguntando todo lo que les parezca. Pero si no, pienso que estoy hablando solamente con la computadora. Y es súper extraño. Bueno, entonces, como les decía, vamos a repasar algunas de las cuestiones más importantes a vuelo de pájaro en términos de su metodología de análisis, sobre todo de sistematizar algunos aspectos como para que a ustedes también les quede más claro a la hora de recuperar y que se vuelvan a citar o que se sienten por primera vez con el texto de la semiosis. Esto que yo les decía, todo el tiempo Verón va y viene entre la metodología y la propuesta teórica. Metodología y propuesta teórica, entonces a veces nos presta confusión. En principio, lo que es importante, bueno, esto que les decía sobre el final de la videollamada anterior, esto que Verón lo que se propone es el estudio de fenómenos, de procesos sociales o de fenómenos sociales, en tanto procesos de producción de sentidos, ¿sí? Y lo que busca a partir de esta propuesta teórica y sobre todo a partir de la puesta en práctica de su metodología de análisis, es que podamos reconstruir procesos de producción de todo discurso, ¿sí? O sea, que podamos reconstruir el sistema productivo de todo discurso social, ¿sí? De cualquier discurso que nosotros queramos hacer su abordaje analítico. Y que básicamente esta metodología
se trata de eso, de poder desmontar operaciones, de poder reconocer marcas para transformarlas en huellas, ¿sí? Y de poder dar cuenta de poder montar ese sistema productivo, como todo proceso social, político, cultural, está presente en todo discurso que nosotros estemos analizando. No en términos de contexto, sino como en términos de dimensión constitutiva de todo discurso, ¿sí? Entonces, para esto, lo primero que hace, que esto un poco también lo veíamos en la clase pasada, se aleja de esta de la lingüística de Saussure y del modelo binario. ¿Por qué? Porque Verón y toda esta escuela francesa siente la necesidad de poder hacer abordajes de análisis de absolutamente todo lo que nos rodea. Y ahí la lingüística tradicional, bueno, mostraba como un techo, ¿sí? O una limitante desde su metodología para poder hacer este abordaje analítico de absolutamente todo lo que nos rodea, y que no sea solamente poder hacer análisis de la palabra escrita o de la palabra... Es más, la lingüística hasta ha tenido limitantes en términos de poder dar cuenta de análisis, de abordajes de análisis de la lengua oral. Entonces, imagínense, esta escuela francesa, y vieron que quería no solo dar cuenta de la posibilidad de analizar la palabra escrita o discursos orales, sino de poder analizar o hacer abordaje analítico de todo lo que nos rodea en términos de paquete de materias significantes. Bueno, claramente el modelo binario de la lingüística le quedaba corto. Entonces, lo que va a decir Verón es, bueno, esta metodología de análisis tiene una profunda vocación translingüística, ¿sí? Es decir, que de esta manera lo que se busca dar respuesta es a la necesidad de poder analizar absolutamente todo lo que nos rodea, y que, como podemos afirmar también desde los términos de Peirce, es esto de poder analizar todos los signos que nos rodean, es decir, todo aquello que tenga materialidad, todo aquello que tenga una manifestación material. Es esto que también nos decía Verón, y que lo decía un poquito hace un ratito, que todo proceso de producción de sentidos tiene indefectiblemente una manifestación material, y que esa manifestación material es la que a nosotros nos permite hacer el abordaje analítico. Es decir, toda producción de sentido tiene su manifestación material, ¿sí? Esto es un concepto, una premisa clave que la tenemos que tener siempre presente. Entonces se podría decir, en términos generales, por supuesto, que el objeto de estudio que se plantea Verón en su teoría de los discursos sociales es la de buscar observar y reconstruir la complejidad y la multiplicidad de dimensiones de todos los procesos, ¿sí?, de producción discursiva y sus efectos de lectura. Es decir, poder dar cuenta de los procesos productivos y también los procesos de recepción, ¿sí?, o los procesos o los efectos de lectura, dirá Verón, de todo discurso social. Y siempre realizando este abordaje desde la posición del analista. ¿Qué quiere decir esto? Y un poquito también lo veíamos hace un ratito. Que es una posición que lo que busca o lo que trata es de estar por fuera de la red de semiosis infinita, desde una escena artificial, porque como les decía, nosotros nunca, es imposible que podamos abandonar nuestra posición de usuarios o nuestra posición de consumidores dentro de la red de semiosis infinita. Pero sí, lo que buscamos es, de alguna forma, situarnos desde esta posición artificial, como desde un lugar de distanciamiento en función de ese objeto de estudio que nosotros queremos abordar, ¿sí? Que no significa objetividad, ¿sí?, sino que significa tomar distancia para poder mirar ese objeto de estudio desde otra perspectiva, desde la perspectiva de análisis discursivo. Es decir, que el analista artificialmente se sale de la red, ¿sí?, materializa un fragmento del tejido de esa red, extrae de esa red un texto o producto, es decir, que lo que trata de hacer es, a un texto o producto determinado, lo ubica en un tiempo y espacio específico, ¿sí? Texto, obviamente entendido, como ya lo venimos diciendo, como todo paquete de materia significante que nos rodea, y que al extraerlo de la red, para poder ser abordado analíticamente, lo convierte en discurso. ¿Por qué? Porque a ese producto le estamos sumando la mirada nuestra de analistas. Al sumarle a ese texto o producto, al ubicarlo en tiempo y espacio, al desmontar sus operaciones, y al desmontar sus operaciones, estar agregándole mirada como analistas, a ese texto lo transformamos en discurso, ¿sí? Esto es también un concepto clave de distinción entre, porque muchas veces se puede entender como un lugar de similitud o de sinónimo entre el concepto de texto y el concepto de discurso, y de alguna forma lo que tenemos que entender que el concepto de discurso es como un estadio posterior en términos de el momento en que ese texto o ese producto ya tiene también la mirada analista puesta en juego, ¿sí?
Es decir, que a ese producto o a ese texto, nosotros como analistas ya desmontamos operaciones discursivas, es decir, que esas marcas que reconocimos en la superficie textual las transformamos en huellas. Este concepto marca-huella lo vamos a ver mucho más profundamente la semana que viene y también lo vamos a ir viendo con ejemplos específicos como para que también lo puedan entender mucho mejor. Pero recuerden, este concepto marca-huella también es un concepto fundamental en términos del concepto de desmontar operaciones, que tiene que ver con el concepto de marca-huella, de transformar las marcas textuales en huellas, también es otro aspecto fundamental de su metodología. Porque básicamente lo que nos va a decir Verón es que nosotros cuando desmontamos operaciones, lo que vamos a tratar de dar cuenta es que todo proceso social de sentidos en su manifestación material, ¿sí? En esa manifestación material vamos a encontrar huellas de ese proceso social, de ese proceso de producción de sentidos, ¿sí? Siempre. Lo que va a ser nuestro trabajo como analistas es poder dar cuenta, bueno, cuáles son esas manifestaciones o esos procesos sociales que dan cuenta constitutivamente o son parte constitutivamente de ese texto o ese producto que nosotros estamos analizando. ¿Bien? Es decir, básicamente, ¿cómo desmontamos operaciones? Cuando establecemos relaciones productivas. Como hicimos recién con Verón y Peirce. Nosotros, en el discurso de Verón, en la semilla social, reconocimos conceptos específicos que son de Peirce. Cuando nosotros, como analistas, podemos establecer esa relación productiva entre lo que encontramos en la semilla social de Verón y lo linkeamos con lo que nos plantea Peirce en su propuesta teórica y lo ponemos en relación, ahí estamos desmontando operación. Ahí estamos transformando una marca en huella. ¿Bien? Entonces, a eso es cuando nosotros hablamos de establecer relaciones productivas. ¿Sí? Poder establecer esas relaciones entre un concepto y otro, entre discursos anteriores o contemporáneos que estén operando sobre ese discurso que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Cuando logramos establecer esas relaciones productivas entre ese discurso que estamos analizando y los discursos anteriores que están operando, es que transformamos esas marcas en huellas. ¿Bien? Y esto que les decía antes, también importante que esto de nuestro lugar artificial como analistas, esto de salirse de la red y esto de alejarse, no significa que es un análisis objetivo, ¿sí? En esto de la idea de la objetividad que todavía sigue apareciendo como una construcción hasta de un verosímil, sobre todo en el discurso periodístico, cuando sabemos que la objetividad no existe. Y justamente en ese sentido también, esto de salirse de la red no significa que nosotros como analistas vamos a poder hacer un análisis mucho más objetivo, sino de lo que se intenta hacer es hacer un abordaje tomando distancia de ese discurso, ¿sí? De ese producto, o de ese texto. Y donde lo ideológico, ¿sí? No lo vamos a entender de esta metodología como lo entendemos cotidianamente o lo entendemos de su concepto tradicional, que tiene que ver con las posiciones o el conjunto de ideas o posiciones políticas, filosóficas, doctrinarias, que pudieran estar presentes en ese producto que nosotros estamos analizando, sino que nosotros vamos a entender, a partir de poder tomar distancia de ese objeto, a lo ideológico como toda dimensión constitutiva de todo discurso social. ¿Sí? Es decir, que nosotros dentro de ese producto que nosotros estemos analizando, vamos a poder dar cuenta de qué mecanismos de funcionamiento de las sociedades van a estar operando sobre ese producto que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Cómo esos procesos sociales, políticos, culturales, económicos, ideológicos, en términos tradicionales, van a estar operando sobre ese discurso que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque siempre van a dejar esos procesos sociales, van a dejar marcas productivas en ese producto que nosotros, o en ese texto que nosotros estemos analizando. ¿Sí? Que obviamente el abordaje del proceso político e ideológico, en términos tradicionales, va a aparecer y nosotros vamos a tener que dar cuenta de eso. Pero lo que refiere Verón es que tenemos que va a ser una dimensión más de nuestro análisis, que no va a ser la fundamental, que muchas veces nosotros estamos tentados, y muchas veces hasta cuando analizamos, por ejemplo, discursos políticos, terminamos analizando discursos, terminamos analizando más como politólogos que como comunicadores. Lo que nos plantea Verón es, tanto en un discurso político como en todo discurso social, lo ideológico va a aparecer. Pero no, nosotros lo ideológico lo tenemos que entender como una dimensión constitutiva y que la política, en términos de posicionamientos políticos, o lo ideológico, entendido como posicionamientos políticos, va a ser una dimensión más que va a estar presente
en las huellas que vamos a poder encontrar en ese discurso, pero que no van a ser determinantes, ¿sí? Y que justamente lo ideológico lo vamos a encontrar en todo discurso social, no solamente en el discurso político. Lo que vamos a ver después, más adelante, en próximas clases, sobre todo cuando miremos específicamente enunciación, vamos a ver cómo diferentes tipos discursivos se paran desde un lugar de, si se quiere, tratar de ocultar su dimensión ideológica para tratar de pararse del lugar de la objetividad. Un caso es el discurso informativo, otro caso es el discurso científico. Ambos discursos tratan de pararse desde un lugar objetivo y decir, bueno, nosotros no nos paramos desde un lugar ideológico o desde un lugar político. Y lo que va a decir Verón es que, sí, todo discurso social tiene una dimensión ideológica porque está inmerso en un proceso social, en un proceso cultural, en un proceso político, en un proceso económico, ¿sí? Y como todo discurso social va a tener en sus dimensiones constitutivas marcas y huellas, ¿sí? Justamente ideológicas, el discurso científico y el discurso informativo indefectiblemente también las van a tener. Ahora, esos discursos presentan operaciones discursivas para pararse en un lugar para construir verosimilitud y para construir legitimidad, parándose desde el lugar de objetividad y decir, no, nosotros no tenemos ninguna dimensión ideológica presente en nuestros discursos. Verón lo que va a decir es, bueno, tratemos de desmontar eso, tratemos de construir eso porque todo discurso social tiene manifestaciones, o todo discurso social va a tener en su dimensión constitutiva huellas de los procesos sociales. ¿Bien? Y por último, también lo que es importante entender desde la metodología que nos propone Verón es que todo texto es susceptible de poder ser analizado. Y retomamos esto lo que decíamos al principio, ¿sí? Es entender que todo lo que nos rodea, todo paquete de materia significante que nos rodea puede ser analizado, ¿sí? Desde las revistas de famosos hasta las botellas de vino con sus etiquetas. Desde los noticieros de televisión hasta los temas del disco del indio. Desde las cadenas nacionales de Alberto durante la pandemia hasta, no sé, las recetas de Paulina Cocina, o de los contenidos de humor de Nachito Saralegui, o los programas deportivos de los programas de fútbol del Pollo Viñolo, ¿sí? Es decir, nosotros podemos hasta la caja de una pasta de dientes. Podemos analizar, desde esta perspectiva metodológica, podemos analizar absolutamente todo eso, ¿sí? Y en todo caso, estar desde nuestro lugar de analistas, ¿por qué elegimos analizar lo que elijamos analizar? ¿Sí? A partir de nuestras inquietudes, de nuestros intereses, pero lo que nos plantea Verón es, bueno, desde esta metodología vamos a poder hacer un abordaje analítico de todo lo que nos rodea, de todo paquete de materia significante, ¿sí? De todo discurso social que está en circulación dentro de nuestra sociedad o de cualquier otra de las sociedades del mundo. Nosotros podemos hacer ese abordaje analítico a partir de esta metodología, ¿sí? Obviamente, en el caso nuestro, de nuestra comisión, la idea es que puedan hacer abordajes de análisis de productos deportivos, ¿sí? Imagino que ya más o menos fueron delimitando eso con el profe del teórico. Pero lo que sí está bueno entender es que desde esta perspectiva metodológica podemos analizar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros nos propongamos analizar, podemos hacerlo desde esta metodología, porque justamente por eso toma un modelo ternario de la significación y no separada desde el lugar binario de la comunicación y del abordaje analítico que separaba la lingüística. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Lo que vamos a mirar ahora también un poquito son como, si se quiere, los principios básicos de la metodología, como para que también ya lo tengan en cuenta a la hora o de retomar la lectura de la semiosis social, o si se tienen que centrar por primera vez también con la semiosis social, como para que tengan más o menos el panorama general desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva metodológica, y vuelvan a pelearse ahí con el texto de Verón, ¿sí? Pero me parece importante como que les queden bien en claro cuáles son estos principios básicos de esta metodología, como para que también puedan dar cuenta de esta relación teórico-metodológica que todo el tiempo va y viene Verón en su texto, ¿sí?
Que obviamente estos principios básicos de esta metodología básicamente tienen también la raigambre, ¿sí? Y tienen sus raíces en la propuesta teórica, y por eso todo el tiempo Verón también va y viene entre lo teórico y lo metodológico. Y que obviamente tiene mucho que ver con todo lo que venimos viendo hasta ahora, desde lo que vimos con las relaciones productivas con Peirce hasta recién. Pero básicamente a nosotros nos gusta recuperar 6 o 7 principios básicos de esta metodología para que también les quede a ustedes como que se les ordene un poco mejor la mirada respecto a Verón. Por un lado, un primer principio básico tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, que toda manifestación material que tiene lugar en toda producción social de sentidos puede ser objeto de análisis, que es justamente esto que vimos recién. Es decir, que con esta metodología, como lo decíamos, podemos hacer un abordaje de análisis discursivo de todo texto que podamos extraer y congelar de la red de semiosis infinita, ¿sí? Por eso es importante esa relación productiva con Peirce de la materialidad del sentido. ¿Por qué? Porque esa materialidad es la que a nosotros nos va a permitir hacer un abordaje analítico de todo lo que nos rodea, ¿bien? Entonces, un primer principio básico tiene que ver con esa primera también relación productiva con Peirce, que tiene que ver con dar cuenta y entender que toda manifestación material que tiene lugar en toda producción social de sentidos puede ser objeto de análisis, ¿sí? Y que este análisis parte de una doble hipótesis, y esta doble hipótesis es muy importante en la perspectiva de Verón, ¿sí? Él va a decir que en esta doble hipótesis lo que va a plantear es todo proceso de producción de sentido es social y todo fenómeno social es o dispara un proceso de producción de sentidos. Y parece un trabalenguas y por eso es una doble hipótesis, ¿sí? Porque tiene como una doble entrada. La repito. Todo proceso de producción de sentido es social y todo fenómeno social es un proceso de producción de sentidos, ¿sí? ¿Qué significa esta doble hipótesis que nos plantea Verón? Significa que es fundamental entender que analizamos fenómenos sociales que son resultantes de un proceso, ¿sí? Y que todo proceso social deja huellas en los productos que queremos analizar. Es un poco lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Es decir, lo que analizamos no está ni dentro ni afuera, sino que está en el mismo sistema de relaciones, en las mismas condiciones productivas y en el mismo sistema de relaciones productivas que nosotros vamos a tener que desmontar, ¿sí? Por eso también, y va de la mano con este primer principio básico, hay un segundo principio básico que medio que suena como un eslogan, que tiene que ver con que analizando productos apuntamos a procesos. Sí, repito la doble hipótesis. Vamos de vuelta con la doble hipótesis, porque además es importante, así que está bueno que la digamos todas las veces que sea necesario. ¿Qué dice Verón en esta doble hipótesis? Todo proceso de producción de sentidos es social. ¿Bien? Y todo fenómeno social es un proceso de producción de sentidos. ¿Sí? Por eso es una doble hipótesis, porque tiene una doble entrada en términos de la perspectiva teórica y la propuesta metodológica que pone en juego Verón. Todo proceso de producción de sentido es social y todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Es decir, que nosotros lo que tenemos que entender es que analizamos fenómenos sociales que resultan de un proceso, ¿sí? No es que nacen de un repollo, sino que son parte de un proceso. Y que todo proceso social deja huellas en los productos que nosotros estamos o queremos analizar, ¿sí? Por eso esta doble hipótesis, para nosotros también dar cuenta de esto que decíamos en un principio, que una de las limitantes que se encontraba Verón a la hora de tratar de analizar discursos sociales o tratar de hacer un abordaje de la discursividad social, tenía que ver con que ese modelo binario de lingüística no le permitía dar cuenta del abordaje de los procesos sociales que operan sobre todo producto que nosotros queramos analizar. Y que a partir de esta metodología de análisis, lo que esos procesos sociales los entiende como una dimensión constitutiva que siempre vamos a encontrar huellas en sus condiciones de producción, ¿sí? En su proceso productivo. ¿Bien? Es decir, y volvemos a la doble hipótesis, todo proceso de producción de sentido claramente es social, porque toda producción de sentido es colectiva, toda producción de sentido es parte de un proceso social, ¿sí? Nosotros entendemos lo que entendemos y lo que abordamos a partir de esos procesos sociales. Y por supuesto, todos esos fenómenos sociales son o disparan un proceso de producción de sentido.
¿sí? El proceso social va de la mano con la producción de sentidos, y la producción de sentidos va de la mano con el proceso social. Y lo que nos va a permitir esta metodología es dar cuenta de cómo esos procesos sociales están operando en ese producto que nosotros estamos analizando. ¿Bien? Un poquito después lo vamos a ver la clase que viene, más en profundidad con el concepto de, bueno, lo ideológico un poquito lo empezamos a ver hoy, el concepto de lo ideológico y el poder. Son dos conceptos fundamentales que también nos van a permitir dar cuenta un poco mejor de a qué refiere Verón cuando habla de que todo proceso social deja huellas productivas en todo texto que nosotros estemos analizando. Y esta doble hipótesis, les decía entonces, va de la mano con este segundo principio básico. Obviamente estos principios básicos no aparecen así en el texto de Verón, sino que es una sistematización que nosotros hicimos para que quede un poco más claro a la hora de ordenarnos un poco la mirada sobre el texto. Lo que nos va a decir Verón es que analizando productos apuntamos a procesos. Este eslogan, o esto que parece un eslogan, básicamente lo que nos quiere decir Verón es que a partir de analizar productos, lo que vamos a poder dar cuenta es de procesos sociales. ¿Sí? A partir de analizar esos productos, vamos a poder desmontar operaciones, reconocer marcas en la superficie textual que las vamos a transformar en huellas, y esas huellas van a estar hablando del proceso social como parte productiva de ese discurso que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Entonces, analizando productos, apuntamos a dar cuenta de procesos sociales. ¿Sí? Un tercer principio tiene que ver con que todo proceso de producción deja huella en los discursos, que también va de la mano con esta doble hipótesis. ¿Sí? Siempre, todo proceso de producción de sentidos va a dejar huellas en los productos, y todo proceso social va a dejar huella en los productos. Y va a estar en nuestra labor como analistas poder establecer las relaciones productivas para ver cómo esos procesos sociales van a estar operando en ese discurso que nosotros estamos analizando. Un cuarto principio básico tiene que ver con que el punto de partida del análisis siempre es el principio de la diferencia. Vuelvo a repetir. Todo punto de partida del análisis que nosotros estemos haciendo va a ser el principio de la diferencia. ¿Sí? Es decir, todo lo que puedo reconocer de algo que me permite al mismo tiempo reconocer que no es otra cosa y viceversa. Es decir, cuando yo reconozco que una cosa es una cosa y no otra cosa, ¿sí? Es el principio de la diferencia. ¿Por qué? Porque quizás, siempre pongo el ejemplo, cuando uno está haciendo zapping en la tele, vos rápidamente te das cuenta cuando algo es un noticiero, cuando algo es una novela, cuando algo es un programa de fútbol, cuando algo es una película, que quizás la película quizás es más difícil de reconocerla porque también tiene trazos muy parecidos con las series, si nosotros estamos haciendo un zapping, pero si nosotros reconocemos que cuando estamos haciendo un zapping, que una cosa es un noticiero y no una novela, lo estamos haciendo también, no solo porque conocemos cómo es un noticiero y cómo es una novela, sino que también lo estamos reconociendo a partir del principio de la diferencia, ¿sí? Porque podemos dar cuenta que una cosa es una cosa y no otra, ¿sí? Es decir, siempre el análisis es comparativo y nunca en sí mismo. Por esto mismo, porque siempre vamos a trabajar desde el principio de la diferencia. Es un principio que tiene la misma lógica que el principio del funcionamiento del signo, ¿sí? Un signo nunca es en sí mismo, sino siempre es en relación. Bueno, nosotros, el análisis discursivo siempre va a ser nunca en sí mismo, sino siempre en relación, porque nosotros justamente lo que vamos a estar tratando de dar cuenta en nuestro análisis son de todos los fenómenos interdiscursivos que aparecen, que van a aparecer en ese producto que nosotros estemos analizando. Es decir, ese producto que nosotros estamos analizando no va a ser en sí mismo, sino que siempre va a ser en comparación, primero con otros productos, como lo van a hacer ustedes, y además con otros discursos anteriores y contemporáneos que van a estar operando sobre esos productos que ustedes van a estar analizando. Entonces, por eso mismo es que ustedes lo que van a estar dando cuenta como analistas son de fenómenos interdiscursivos que estén operando en esos productos que ustedes están analizando, ¿sí? Y por eso volvemos a ese principio también en términos de relación con Peirce. Es decir, esto de que el signo nunca es en sí mismo, sino que siempre está en relación. Bueno, un discurso nunca es en sí mismo, sino que siempre está en relación, porque siempre va a haber otros discursos operando sobre eso que nosotros estamos analizando.
Un quinto principio tiene que ver con esto de entender que siempre va a haber un desfase entre las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento, ¿sí? Porque no tiene que ver solamente con diferentes tiempos o espacios específicos en que toman lugar las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento, sino porque siempre va a haber un desfase en términos de que no siempre, como nos paramos desde la perspectiva de la producción social de sentidos, siempre va a haber un desfase en reconocimiento en términos de las condiciones de producción, porque desde las condiciones de producción, ¿sí?, van a estar operando unas miradas, ¿sí?, que tienen que ver con la propia condición productiva del proceso de nacimiento de ese discurso y a su vez de esos discursos anteriores que operaron sobre esa producción discursiva, que además va a presentar muchas diferencias y múltiples e infinitas diferencias en su proceso de reconocimiento, porque cada uno de nosotros, al ver, al escuchar, al leer, al sentir, ¿sí?, cada uno de esos textos que están en circulación, cada uno de nosotros vamos a generar una producción de sentidos diferente a la que puedas hacer Juan, Gonzalo, Carlos, Vane, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros vamos a producir distintos sentidos frente a un mismo discurso. Entonces siempre va a haber un lugar de desfase muy grande, ¿sí?, y muy importante entre las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Nosotros, en la materia, solamente vamos a hacer el análisis de las condiciones de producción, ¿sí? Igualmente, este concepto de desfase, y sobre todo los conceptos de condición de producción y condiciones de reconocimiento, las vamos a retomar bien y mucho más profundamente la clase que viene. Esto va a ser más que nada introductorio. Es importante, y a partir de hoy lo vamos a ir viendo hasta que termine nuestra cursada en el práctico, que, y esto tiene que ver con otro principio básico de esta metodología, es que esta metodología va a presentar diferentes dimensiones o entradas de análisis a un producto, ¿sí? ¿Cuáles son esas diferentes dimensiones de entradas de análisis de cualquier producto? Tiene que ver con, sobre todo en función de lo que vamos a hacer nosotros en la materia, es decir, de cara al trabajo final y cómo van a tener que analizar ustedes van a tener que tener en cuenta como entradas de análisis las condiciones de producción, ¿sí? Y a partir de analizar desde las condiciones de producción van a tener que tener en cuenta como entradas de análisis el tipo discursivo, el soporte o dispositivo, géneros y estilo, ¿sí?, y lo enunciativo como construcción de la escena comunicacional. ¿Por qué? Porque cada una de esas entradas son diferentes dimensiones de análisis que a ustedes les va a permitir dar cuenta de la complejidad de la construcción de la escena comunicacional, ¿sí? Ustedes van a tener que tener en cuenta el tipo discursivo, el soporte del dispositivo, los géneros y estilos y la dimensión enunciativa, porque cada una de esas entradas de análisis nos van a proponer diferentes reglas de juego. Y que esas diferentes reglas de juego también son parte de esa construcción interdiscursiva que van a estar operando en ese producto que ustedes van a estar analizando. Ahora parece chino básico porque ninguna de estas cosas todavía las vimos, ¿sí? Pero de acá hasta que terminemos la cursada vamos a ver tipos discursivos, vamos a ver la noción de dispositivo, la noción de géneros y estilos, y vamos a ver lo enunciativo como entrada de análisis. Cuando terminemos de ver todo eso, van a terminar de entender este principio básico que es clave también en esta metodología. Pero me parece importante, sí, desde ahora, que ya lo tengan en cuenta en términos de perspectiva de análisis. Y por último, un último principio básico, o por lo menos de sistematización de los principios más importantes de esta metodología, que tiene que ver con el concepto que les decía hace un rato de lo ideológico y el poder, que son dimensiones constitutivas de las condiciones de producción y de reconocimiento, respectivamente. Es decir, lo ideológico tiene que ver con las condiciones de producción y el poder tiene que ver con las condiciones de reconocimiento, y que justamente esto va a estar claramente de la mano con esta perspectiva de que partimos de la certeza de que todo discurso es social, ¿sí? Y que un discurso no tiene un contexto que lo rodea, ¿sí?, sino que todo proceso social es parte constitutiva y es una dimensión constitutiva de todo discurso, y que en sus condiciones de producción va a estar operando lo ideológico y en las condiciones de reconocimiento va a estar operando el poder. Dos conceptos que vamos a ver mucho más profundamente también en la clase que viene, pero que ya también para que los tengan en el mapa en términos de la metodología. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Bien, nos queda poquito tiempo. Una última cuestión introductoria para después ya meternos la semana que viene de lleno de vuelta con este texto y con la metodología de análisis. La diferencia esta que yo les mencionaba entre texto y discurso. Recuerden siempre que el texto, como concepto, es el paquete de materia significante, es decir, todo esto que nos rodea y que nosotros podemos abordar analíticamente, ¿sí? Y que el discurso es el texto más nuestra mirada analítica, ¿sí? Es decir, el discurso es la complejidad del texto más toda la mirada analítica en términos de haber desmontado las operaciones que aparecen, ¿sí?, en toda constitución o en toda su dimensión productiva de ese texto que nosotros estemos analizando, ¿sí? No lo tomen como sinónimos texto y discurso, ¿sí? Sino que el discurso es un estadio, si se quiere, para decirlo gráficamente, es como un estadio posterior al texto en términos de que el discurso es el texto más la mirada del analista, ¿sí? Es decir, es el texto ya analizado, ya desmontado en términos de dar cuenta de cómo fue su proceso productivo. ¿Bien? Hasta ahí vamos a poner unos puntos suspensivos y vamos a retomar la clase que viene. Para la clase que viene, quienes no leyeron la semilla social, lean los 3 capítulos. Para quienes sí leyeron la semilla social, relean ya en clave con toda esta primera mirada de repaso o de sistematización de los aspectos más importantes de la metodología de análisis que nos propone Verón. Y después les voy a pasar en el grupo de Facebook, le vamos a sumar un texto que también sirve mucho, que se llama Diccionario de Lugares No Comunes, que es como un glosario de los conceptos fundamentales de Verón, que Verón vuelca en la semilla social. Que no sirve leerlo solo, porque no van a entender una goma. Primero tienen que leer la semilla social, y después sí, este Diccionario de Lugares No Comunes les va a servir para terminar de ordenar un montón de conceptos que Verón explica en la semilla social. Pero no lo hagan al revés, porque si no, no van a entender una goma de lo que dice en el texto de Diccionario de Lugares No Comunes. Se los voy a compartir igual en el grupo de Facebook, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, así que hasta ahí llegamos por hoy. Si quienes no lo hicieron, lean los textos, porque es importante, porque la semana que viene sí nos vamos a meter mucho más de lleno con cada uno de los conceptos que va trabajando Verón en la semiosis, y va a ser la última clase que vamos a trabajar Verón, para después sí meternos, pegar el próximo salto al próximo parcial, donde ustedes me van a tener que explicar a mí, a Verón y la semiosis social. ¿Bien? Así que no dejen de leer, porque va a ser clave para la semana que viene. Y bueno, cualquier cosa me van preguntando por el grupo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias, profe. Hasta la próxima.